El propósito de la sal, un elemento de vida y sabiduría divina. Las personas han estado equivocadas con la sal, piensan que la sal ha sido símbolo de maldad y que hay personas que la usan para hacer el mal, y si te dijera que ese elemento es más que eso. La sal ha sido mucho más que un simple condimento a lo largo de la historia. En tiempos bíblicos, la sal representaba pureza, preservación y pacto. Se usaba para conservar alimentos, purificar sacrificios y sellar acuerdos. En un mundo sin refrigeración, la sal no solo evitaba que los alimentos se descompusieran, sino que también preservaba la vida misma, lo que la convertía en un bien valioso. ¿Qué dijo Jesús sobre la sal? Jesús nos enseñó que los creyentes deben ser como la sal de la tierra. En Mateo 5:13, Él dijo, «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve para nada más, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres». Jesús estaba utilizando esta metáfora para recordarnos nuestro propósito en el mundo, dar sabor y preservar los valores del reino de Dios. Al igual que la sal en los tiempos antiguos, los cristianos estamos llamados a conservar lo bueno, vía divina. Las personas han estado equivocadas con la sal, piensan que la sal ha sido símbolo de maldad y que hay personas que la usan para hacer el mal, y si te dijera que ese elemento es más que eso. La sal ha sido mucho más que un simple condimento a lo largo de la historia. En tiempos bíblicos, la sal representaba pureza, preservación y pacto. Se usaba para conservar alimentos, purificar sacrificios y sellar acuerdos. En un mundo sin refrigeración, la sal no solo evitaba que los alimentos se descompusieran, sino que también preservaba la vida misma, lo que la convertía en un bien valioso. ¿Qué dijo Jesús sobre la sal? Jesús nos enseñó que los creyentes deben ser como la sal de la tierra. En Mateo 5:13, Él dijo, «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve para nada más, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres». Jesús estaba utilizando esta metáfora para recordarnos nuestro propósito en el mundo, dar sabor y preservar los valores del reino de Dios. Al igual que la sal en los tiempos antiguos, los cristianos estamos llamados a conservar lo bueno, a detener la corrupción espiritual y a agregar significado a nuestras vidas y a las de los demás. Si perdemos nuestro sabor, nuestra integridad, nuestra fe, ya no cumplimos el propósito para el cual fuimos llamados. La advertencia de Jesús es clara, debemos ser vigilantes para no perder nuestra esencia como creyentes, manteniendo siempre viva nuestra relación con Dios. La Biblia y la sal, pactos y purificación. La sal es mencionada repetidamente en la Biblia no solo como un elemento práctico, sino como un símbolo espiritual profundo. En Levítico 2:13, Dios ordena que todas las ofrendas sean sazonadas con sal. Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, no dejarás que falte nunca de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En todas tus ofrendas ofrecerás sal. Aquí, la sal simboliza el pacto inquebrantable entre Dios y su pueblo, un pacto basado en pureza y lealtad. En Números 18:19, Dios habla de un pacto de sal con Aarón y su descendencia, simbolizando un pacto eterno y fiel. La sal, por su capacidad de preservar y purificar, se convirtió en un emblema de los pactos divinos. Es un recordatorio de la constancia de Dios en su relación con nosotros y de nuestra obligación de ser fieles a su pacto. La historia de Lot y su esposa también menciona la sal de manera impactante. En Génesis 19:26, la esposa de Lot, en desobediencia a las instrucciones de Dios, miró hacia atrás cuando escapaban de la destrucción de Sodoma y Gomorra y fue convertida en una estatua de sal. Este relato nos enseña una lección importante: no debemos aferrarnos al pasado, especialmente cuando Dios nos está guiando hacia un nuevo comienzo. La desobediencia de la esposa de Lot y su transformación en sal es un recordatorio del costo de ignorar las advertencias y mandatos de Dios. El poder de la sal en la vida espiritual. Al reflexionar sobre el simbolismo de la sal, podemos ver cómo Dios nos llama a ser agentes de cambio, purificación y preservación. Así como la sal es necesaria para mantener la vida física, la fe en Dios es vital para mantener la vida espiritual. Somos llamados a conservar la verdad, a ser fieles al pacto de Dios y a ser luz en un mundo oscuro. Jesús nos recuerda que si la sal pierde su sabor, ya no sirve. De la misma manera, si nosotros perdemos nuestro propósito y conexión con Dios, dejamos de ser eficaces en el mundo. Es por eso que debemos constantemente renovar nuestra fe y mantenernos conectados a la palabra de Dios. La sal también simboliza el sacrificio y el compromiso. Así como en tiempos bíblicos la sal se usaba en las ofrendas, nuestras vidas deben ser ofrecidas a Dios como un sacrificio vivo, lleno de integridad, pureza y fidelidad. En Romanos 12:1 se nos anima a ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así como la sal preserva lo que toca, nuestra vida de fe debe preservar la verdad y los valores del reino de Dios. Hagamos una pausa.
Te invito a que compartas tu testimonio. ¿Qué te ha pasado con la sal en tu vida? ¿Has tenido alguna experiencia en la que la sal haya sido un símbolo o una señal para ti? Escríbenos en los comentarios y cuéntanos tu historia. Queremos saber cómo has sentido la presencia de Dios a través de este poderoso símbolo. Ahora continuamos con el video. El uso de la sal en la Biblia no es accidental. Desde tiempos antiguos, Dios utilizaba la sal para representar su relación con el hombre. En un mundo donde el valor de la sal era alto debido a su capacidad para preservar, purificar y sanar, Dios la usó como símbolo de su pacto eterno. En Ezequiel 16:4, leemos cómo Dios compara su cuidado por el pueblo con el acto de lavar y salar a un recién nacido, algo que se hacía en la antigüedad para proteger y purificar al bebé. En el Nuevo Testamento, la enseñanza de Jesús sobre ser la sal de la tierra nos llama a mantener nuestra integridad y compromiso con el reino de Dios. Así como la sal da sabor a los alimentos, nuestra fe y nuestras acciones deben agregar significado y valor al mundo que nos rodea. La sal no solo es esencial para la vida, sino que también tiene el poder de sanar, limpiar y preservar, lo mismo que se espera de un creyente fiel. El poder de la sal, el poder del agua y el aceite en la Biblia, símbolos de vida y transformación. Y si te dijera que, así como la sal tiene un profundo simbolismo en la Biblia, ¿también lo tienen el agua y el aceite? Estos elementos, comunes en nuestra vida diaria, tienen un significado espiritual poderoso en la palabra de Dios. El agua y el aceite son símbolos de purificación, renovación y consagración. Y ambos son esenciales para la vida física y espiritual, reflejando la acción de Dios en nuestras vidas. El agua, fuente de vida y renovación espiritual. ¿Sabías que el agua se menciona más de 700 veces en la Biblia? Es un símbolo fundamental de vida, purificación y renovación. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el agua juega un papel central en la relación entre Dios y su pueblo. En Juan 4:14, Jesús le dice a la mujer samaritana, el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí, el agua representa la vida eterna que solo Cristo puede ofrecer. Es un símbolo de renovación y satisfacción espiritual. Jesús nos invita a beber de su agua, la cual saciará todas nuestras necesidades espirituales y nos llenará de vida eterna. El bautismo, uno de los sacramentos más importantes en la fe cristiana, utiliza el agua como símbolo de purificación y renovación. En Mateo 3:16, Jesús mismo fue bautizado en el río Jordán, mostrándonos la importancia del agua como medio de limpieza espiritual y de iniciación en una nueva vida en Dios. El agua del bautismo representa el lavado de nuestros pecados y el comienzo de una vida nueva en Cristo. ¿Y si te dijera que el agua también simboliza el Espíritu Santo? En Juan 7:38-39, Jesús dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo refiriéndose al Espíritu Santo, que sería derramado sobre aquellos que creen en él. El agua no solo es símbolo de vida física, sino de vida espiritual abundante, que fluye desde el interior de aquellos que siguen a Jesús. Hagamos una pausa. Te invito a que compartas tu testimonio. ¿Has tenido alguna experiencia significativa relacionada con el agua o el aceite en tu vida espiritual? ¿Alguna vez has sentido la renovación o el poder del Espíritu Santo a través de estos símbolos? Escríbenos en los comentarios y cuéntanos tu historia. Queremos saber cómo estos elementos han tocado tu vida. Ahora continuamos con el video. El aceite, símbolo de unción y consagración. ¿Sabías que el aceite se usaba para ungir reyes y profetas en la Biblia? En el Antiguo Testamento, el aceite era un símbolo de unción divina. Cuando Dios escogía a alguien para una tarea especial, el aceite de la unción se vertía sobre esa persona, señalando que estaba siendo consagrada y apartada para un propósito santo. Un ejemplo de esto lo encontramos en 1 Samuel 16:13, cuando el profeta Samuel unge a David como rey de Israel, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Aquí, el aceite simboliza el poder y la presencia del Espíritu Santo que acompañaría a David en su reinado. ¿Y si te dijera que el aceite también representa la sanidad en la Biblia? En Santiago 5:14 se nos enseña que, cuando estamos enfermos, debemos llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por nosotros, ungiéndonos con aceite en el nombre del Señor. El aceite no solo simboliza la unción del Espíritu Santo, sino también el poder sanador de Dios, quien puede restaurar tanto nuestro cuerpo como nuestra alma. El aceite también se utiliza en las lámparas, y en el Nuevo Testamento, las lámparas llenas de aceite son un símbolo de preparación espiritual. En la parábola de las 10 vírgenes, narrada en Mateo 25,
1:13, las vírgenes prudentes tenían suficiente aceite para mantener encendidas sus lámparas mientras esperaban al novio, simbolizando la necesidad de estar preparados espiritualmente para la venida del Señor. El aceite, en este caso, representa la fe y la perseverancia en nuestra relación con Dios. La combinación de agua, aceite y sal, elementos de transformación espiritual. El agua, el aceite y la sal tienen un propósito claro en la vida espiritual de los creyentes. Todos estos elementos representan diferentes aspectos de nuestra relación con Dios: la purificación y renovación del agua, la preservación y compromiso de la sal, y la unción y sanidad del aceite. Juntos, simbolizan la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. ¿Sabías que estos elementos son usados en los sacramentos y rituales cristianos? En muchos bautismos, se utiliza el agua para purificar, y en ocasiones, el aceite para ungir. El bautismo, la unción y el uso de la sal en las ofrendas son símbolos que nos invitan a una vida de consagración y servicio a Dios. En la misa o en los servicios religiosos, el agua bendita se utiliza para recordar nuestro bautismo y el aceite para ungir a los enfermos, mientras que la sal sigue siendo un símbolo de purificación y preservación en la tradición cristiana. Reflexionemos sobre estos elementos. Dios ha utilizado cosas simples como el agua, el aceite y la sal para transmitir verdades profundas sobre su poder, su amor y su plan para nuestras vidas. Al entender el significado de estos elementos en la Biblia, nos damos cuenta de que Dios está presente en cada aspecto de nuestra existencia, llamándonos a vivir una vida de pureza, sanidad y fidelidad a su pacto eterno.